Así es. Y ya estamos conectados, Maro. Quiero darle la bienvenida a Erika Solís, experta en seguridad ciudadana, para justamente conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Erika? Muy buenos días. No sé si nos puedes escuchar, Erika. Creo que Erika no nos está escuchando. No nos escucha, Parece pero que lo no nos vamos a arreglar, escucha. Erika, entonces, porque nosotros tampoco te escuchamos a ti. Aquí la mesa de producción lo está verificando, pero mientras tanto podemos ir haciendo otra vez el contexto de esta historia. Vamos a conversar con Erika sobre Así todo es. lo que tiene que ver con el próximo estado de emergencia que se haría oficial, entendemos, en los próximos días. Ya ha sido anunciado tanto por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Álvarez, así también como el ministro del Interior. Lo que no se tiene, o lo que no se sabe, o no se tiene claro, es efectivamente cuáles son las medidas que entrarían en este estado de emergencia. Y conversábamos al inicio del programa con Paola sobre la necesidad o no de realmente tener un toque de queda, que eso es algo que también, a palabras de los encargados, el titular el ministro del Interior, y también creo el mismo premier lo ha mencionado, que no está descartado el toque de queda todavía. Pero funciona, no funciona, realmente es algo que va a pegar a la economía o no va a pegar a la economía, es lo que vamos a conversar con Erika. Me gustaría que nos dejen esos comentarios respecto a esta situación, a quienes nos están siguiendo en YouTube, que nos puedan comentarnos si ustedes estarían de acuerdo o no con una medida de toque de queda. Tal vez ahí invito también a la producción para que nos deje una encuesta de pasadita, ¿no? Pero creo que sería interesante conocer si les parece que esta sería una medida efectiva, ¿no? Nosotros la vemos desde perspectiva en que no, para empezar porque va a afectar efectivamente a muchos negocios que vienen operando de manera normal, va a ser como una mini pandemia que no tiene sentido. Para algo que no necesariamente va a dar resultados como se busca, ¿no? Pero también quisiera conocer qué piensan ustedes y quizá quienes se vean más afectados por la situación también de la delincuencia. Viendo esto que mencionaba del dato de detenciones en lo que va de este año, Maro, del 2%, que solo corresponde al tema de extorsiones, en realidad la mayoría de las detenciones, ¿no?, por delitos, digamos, graves, son bastante bajas, ¿no? Por ejemplo, la extorsión es como 0,79%, el de homicidio 0,5%, el de banda criminal 0,27%, el de secuestro 0,17% y el de organización criminal, bueno, 0,05%, o sea, nadie, ¿no? O una sola persona dentro de todos los detenidos. Y más bien, la mayoría de detenidos es por conducción en estado de ebriedad, agresiones a mujeres o grupo familiar, lesiones culposas, receptación, hurto agravado y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo un poco en los indicadores y lo que demuestra también que no se está haciendo de repente una labor más diligente en ese sentido, ¿no? Sobre todo en la desarticulación de estas bandas justamente criminales, que son las que operan a través de la extorsión, que son las que se nutren de eso. Y ya que una fiscal como la fiscal Haro, Margarita Haro, que ha grabado este video prácticamente tratando pues de que su caso llegue a las más altas instancias. Hoy día lo hemos visto el video hace poquito del fiscal interino, el señor Gálvez, quien ha respondido, de una manera muy protocolar, podemos decirlo, a la denuncia de la fiscal Haro, pero es necesario que hayan además temas concretos o medidas concretas para poder salvaguardar la vida de la fiscal, porque lo que ha dicho a la fiscal es que le han solicitado los extorsionadores, más que solicitado en realidad le han exigido que se retire del cargo y se retire del caso. Prácticamente le están diciendo que deje de hacer su trabajo. Es una amenaza muy severa a la justicia en el país, y ella los ha identificado además a todos los investigados con nombre y apellido, está en el video, y eso es algo que no puede quedar suelto. No sé si ya tenemos a Erika conectada, todavía no está conectada por el tema del audio, pero entonces vamos a seguir leyendo y quería seguir compartiendo este estudio del IPE que tenemos y que mencioné. El 83% de los peruanos se siente inseguro en el transporte público, pero también esta encuesta en esta encuesta se mencionan otros casos en los que los peruanos se sienten inseguros, y la fuente de este ranking es el INEI, la encuesta específica ENAPRES. El primer lugar en el ranking, más allá del transporte público, que tiene 83%, está los cajeros en la vía pública. 87% de los peruanos se siente inseguro en los cajeros que se ubican en la vía pública. Luego viene el transporte público, como había dicho, también con 83% le siguen los paraderos de transporte, o sea, no solamente dentro del bus, sino también... O sea, 8 de cada 10 personas que utilizan el transporte público, porque
en realidad estamos justamente viendo a esas personas, salen con temor de sus casas y lamentablemente este es el único servicio que pueden utilizar para movilizarse. Así es. O sea, estamos hablando realmente de una cantidad importante de personas que vive con miedo en las calles y que no se le está dando ninguna garantía. Y es muy ¿no? alto el porcentaje, estamos hablando de más de 80% en ambos casos. Y la pregunta también es si un estado de emergencia funcionaría para ellos, incluso hablando de un toque de queda en un hecho en el que muchas personas además se transportan tarde o se transportan también muy temprano. ¿Qué tanto esto podría afectar un flujo de transporte? Hay varias cosas ahí importantes, ¿no? Ahora sí creo, Maru, estamos con Erika Solís, ella es experta en seguridad ciudadana. Erika, ¿nos puedes escuchar? Yo sí les escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, lo hemos logrado. Te escuchamos. Ahora sí, te escuchamos. Erika, queríamos comenzar preguntándote el tema de fondo que creo que hemos dado vueltas aquí entre Paola y yo. Nosotras consideramos, por ejemplo, que un toque de queda no sería la mejor solución para el tema que se trata de abordar, que es la inseguridad ciudadana. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que estamos volviendo a caer en las mismas medidas que ya venimos trabajando desde hace 2 años. El toque de queda, el estado de emergencia, que son más que medidas operativas, se ven más desde el lado discursivo, ¿no? Estoy haciendo esto ahorita de forma inmediata, pero operativamente no sé exactamente qué se va a hacer. Es decir, más allá de movilizar policía, movilizar militares, que también implica movilizar policías desde otros distritos a los distritos que van a estar en toque de queda, en estado de emergencia, y que no necesariamente va a reducir la criminalidad a corto plazo, que me imagino es lo que se busca con la medida. De hecho, ahora, no estamos seguros de nada en realidad, Erika, porque todavía no hay decreto, ¿no es cierto? Exactamente. Y además tomando en cuenta que genéricamente, siempre se usa el estado de emergencia para reducir derechos. Derechos que no solo se les reduce a las personas que delinquen, sino a todos y a todas. Entonces, digamos que una de las medidas más controvertidas es la inviolabilidad de domicilio, que ahora sería posible allanar un domicilio incluso tomando en cuenta esta norma que teníamos pro crimen, de que ya no se podía allanar sin un abogado, pero digamos, allí también están los cuellos de botella, es decir, el estado de emergencia me dice una cosa, pero luego cuando yo quiero investigar o perseguir el delito, las leyes me dicen otra. Entonces, medianamente, exactamente, ahí hay un entrampe, y es por eso es que este tipo de medidas son más discursivas, más hacia la percepción que hacia la criminalidad en la realidad. Porque ahí hay dos frentes que hay que jugar mucho respecto de cuáles son los réditos políticos que se pueden tener a partir de este tipo de medidas. Quieres calmar la percepción, y que no necesariamente quiere decir que la criminalidad reduzca, o en realidad quieres aplacar la criminalidad en todos sus sentidos. Ahora, Erika, lo que sabemos, perdón que te interrumpa, pero lo que sabemos es que el tema de fondo de la inseguridad solamente se va a poder, o muchos expertos coinciden, no sé si tú también, en que hay que trabajar en la inteligencia policial. Es ahí donde tienen que ir los recursos, es ahí donde se tiene que poner foco, y esa solución de inteligencia policial que en teoría debería atacar a las bandas de crimen organizado desde su núcleo, es una estrategia que toma tiempo, nada es realmente a corto plazo. Así es. De hecho, tenemos la posibilidad ahorita de empezar a mirar un poco más sobre el mediano y largo plazo, porque a veces las medidas que hacemos a corto plazo también generan más efectos rebote, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahorita puede haber una securitización, la disuasión, ya nadie va a querer cometer delitos en el espacio que está declarado como estado de emergencia, pero lo que pasa es que se va a otros espacios, es decir, la criminalidad no se acaba ahí, no es que dicen, bueno, yo ya no voy a cometer más delitos. Y lo que pasa con lo que tú mencionas es que nosotros tenemos un problema a nivel político de que no se busca trabajar a largo plazo ni a mediano plazo, que es lo que se busca para acabar la criminalidad. Casi todo es a corto plazo, y el a corto plazo lo que hace es más aplacar la percepción, pero no necesariamente se ataca el problema, ¿no? Del delito.
Ahora, Exactamente. por Entonces, ejemplo, más allá del toque de queda, Erika, está el tema de las motos, el tema de que se use chaleco o la posibilidad de que se vuelva a insistir en esta idea de que no vayan dos, sino que vaya uno. Hemos visto Claro, que la restringir fiscalización de esa medida pues es casi imposible a nivel de Lima metropolitana. Somos 11 millones de habitantes y el territorio es inmenso como para estar fiscalizando en cada distrito. Yo entiendo que no hay brazo policial que pueda fiscalizar, por ejemplo, una medida como esa. Así es. De hecho, es una medida que incluso en otros países ya se ha tratado de trabajar, por ejemplo Colombia, y eso se le llama un impuesto a la precariedad también, ¿no? Porque, digamos, mucha gente se moviliza en motos, Uh-huh. mucha gente se moviliza, no sé si ha pasado, pero en los márgenes de Lima, conozco, yo le digo que yo vivo en uno de ellos, tú te movilizas con tu familia en motos, llevan Uh-huh. a los niños Al colegio en llevan moto. exactamente, entonces en realidad, además, no es una medida que vaya hacia la criminalidad específica, es una medida que dice, bueno, no lleves a dos personas porque uno puede tirotear y el otro va manejando. No, no pasa por ahí el control de la criminalidad, pasa Ujú. por otro sentido, que es lo que no se habla. Por ejemplo, el tráfico de armas. ¿En qué situación estamos respecto al tráfico de armas? Uh-huh. ¿Por qué es tan fácil el día de hoy portar armas? Otra cosa que no se habla respecto a lo que también mencionabas antes sobre inteligencia, decir hay que dar más presupuesto es importante, es decir, que hay que gestionar bien el presupuesto también. Claro, ¿en qué pero lo vas también a hay gastar? que ¿No? tener, exactamente, y también tener policía capacitada para usar esos mecanismos de inteligencia, porque estos también tienen un margen de discrecionalidad. Entonces, Claro. si tú tienes un policía que no es apto, puede pasar que haya muchas arbitrariedades de por medio. Lo hemos visto y lo seguimos viendo. En las protestas también pasó. Entonces, hay que mirar un poco también a la formación, y no solo eso, sino también otro elemento respecto de por qué no pasan operativos en ciertos espacios y en Uh-huh. otros Y en sí, otros sí. que O sea, está ¿cuál es el relacionado a la criterio, no? corrupción también. Claro. Exactamente. Y también está el tema de la corrupción, es decir, no por nada las personas que son extorsionadas, casi solo el 30% denuncia. Uh-huh. Claro. Los otros no denuncian. La mayoría de estudios es que los grupos, gremios son los que son notificados, pero la policía no necesariamente. Entonces, Claro. allí hay un problema que no se está viendo. Claro, es y un es que hay una subregistro, ¿no? deslegitimación de la función policial. Uh-huh. Exactamente, hay un subregistro, hay una deslegitimación de la función policial. Y si tú a eso le sumas darle toda la arbitrariedad que se le da en estado de emergencia, eso puede ser una bomba de... O sea, bajo tu mirada, Erika, hablar de un estado de emergencia realmente, así como se ha planteado al menos a grandes rasgos, nuevamente no hemos visto todavía la norma, pero podemos intuir más o menos por dónde va la cosa. Pero a tu parecer, ¿sería la medida incorrecta? ¿Debería tomarse algún otro tipo de medida que sea quizá más efectiva en el corto plazo, pero ya hablando también, como tú también mencionas, del mediano y el largo plazo? Sí, totalmente. Definitivamente una de las cosas que se tiene que empezar a mirar es cuáles son los espacios que desde la respuesta estatal, desde el Estado, no solo desde la policía, también desde otros poderes del sistema de justicia penal, permiten que la criminalidad tenga un grado de impunidad. No estoy hablando de sanciones más severas, que es lo que se suele usar, pero hasta que llegue una sanción pasa un proceso penal de 3, 4, 5 años y hay muchos cuellos de botella y muchos espacios vacíos donde la criminalidad está descansando o está usando estos espacios. Entonces hay que mirar también todo el sistema de justicia penal como un todo, no solo desde la policía, sino también qué se puede hacer desde la fiscalía, desde el Poder Judicial, desde los penales. El día de hoy las extorsiones, y bueno, no solo el día de hoy, ya las extorsiones tienen salen de los penales. Un tiempo histórico muy grande, es decir, salen de los penales. Entonces, ¿qué es lo que no estamos mirando? Por esta mirada también muy desde el lado bueno y malo, ¿no? Los malos hay que inocuizarlos, llevarlos a la cárcel, que se queden ahí, yo no los quiero ver, pero luego cómo está el espacio de resocialización, reintegración, cuáles son los modelos que se está usando para no generar mayor apoyo al crecimiento de la criminalidad, porque además no se está dando la criminalidad en espacios
específicos, digamos que no hay una Claro. situación de vulnerabilidad, también se da con situaciones de vulnerabilidad muy estructurales. Entonces, si no miramos eso, vamos a seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo desde hace más de 4 años. Los estados de emergencia se han usado, no quiere decir que no se puedan usar, pero sin un espacio mirado Sin desde largo estrategia, plazo ¿no? y mediano plazo, Claro, no tiene mucho sentido. de acuerdo. En realidad, De acuerdo, Erika, perdón, justo nos están mencionando en producción que hemos culminado con el tiempo, pero te queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros esta mañana en Tenemos que hablar. La explicación ha sido clara, hay que mirar el mediano y largo plazo, creo que eso es una de las grandes conclusiones de esta conversación, y también que hay que dotar a la policía y hay que De capacitar a la recursos policía. eficientes, No se ¿no? trata solo de recursos. Ujú.